doctor Víctor Anacleto Guerrero, miembros del Consejo Directivo, público presente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Se va a continuar con el ciclo de conferencias organizado por el Consejo Directivo 2013-2014. Invitamos a los abogados presentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos en el uso de la palabra a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Enrique Bartolomé Alarcón, director secretario del Consejo Directivo. Doctor Heriberto Gálvez Herrera, expositor esta noche. Colegas, alumnos todos. Hoy es de este año el último viernes jurídico, luego empezamos en enero, y es motivo de satisfacción tener como expositor a un gran magistrado como el doctor Heriberto Gálvez Herrera, un destacado docente universitario que ostenta el grado de maestro en Derecho Civil y Comercial y recientemente ha sido nombrado vocal superior del Poder Judicial. Es un reconocido catedrático y por eso es que estamos muy contentos que él prácticamente clausura lo que son los viernes jurídicos, que hemos llegado a 50 conferencias en todo el año, y el próximo año también seguirá todos los viernes y empezaremos con los diplomados, que en febrero seremos diplomados de Administración Pública. También se está dictando el diplomado de Derecho Penal y bueno, ha terminado Derecho Registral. Hemos hecho 6 diplomados. Y en estas fiestas navideñas también decirles que el día de mañana hay un compartir desayuno navideño en la cual se van a sortear canastas para todos los colegas. Esperemos que estén aquí presentes.
Le pido a Martita que lea la hoja de vida del doctor Heriberto Galvez. Muchísimas gracias. Tenemos el agrado de presentar al doctor Heriberto Galvez Herrera. Es abogado, magíster en Derecho Civil, docente en la Facultad de Derecho en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, profesor asociado de la Academia de la Magistratura y juez superior, para quien pido un fuerte aplauso. Se invita al doctor Heriberto Galvez Herrera para que diserte sobre el tema el derecho de sucesiones en la jurisprudencia nacional. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Analberto Guerrero, señor director de secretario, colegas, público en general. En verdad, para mí es doblemente satisfactorio estar en este ambiente. En primer término, gracias, porque soy miembro de este colegio. Y en segundo lugar, porque siendo miembro de este colegio, tengo el privilegio de estar aquí nuevamente por segunda vez y en esta oportunidad cerrando este ciclo de conferencias denominado Viernes Jurídico. Esa es la satisfacción que, siendo integrante de este colegio, clausure este evento. El tema que nos convoca es el derecho de sucesiones en la jurisprudencia. En principio, quisiéramos precisar que el derecho de sucesiones está presente en toda nuestra legislación. Si uno se pone a pensar, disposiciones sobre esta materia las encontramos desde el libro primero hasta el último libro de nuestro Código Civil. Y no solamente el derecho de sucesiones está presente en nuestra legislación civil, sino en todo el ordenamiento. El derecho de sucesiones lo encontramos, por ejemplo, en materia de títulos valores. ¿Qué sucede si es que un deudor aceptó una letra de cambio y fallece? ¿Se la cobra a sus herederos o no? ¿Qué pasa si estamos frente a una empresa individual de responsabilidad limitada y fallece el titular? ¿Esta empresa se extingue? ¿Esta empresa traspasa a sus sucesores? ¿O esta empresa debe convertirse en una distinta? ¿Qué pasa si es que uno es accionista en una empresa anónima cerrada y fallece el titular de esas acciones? ¿Se transmitirá a sus herederos? Ya estamos hablando de derecho societario. En consecuencia, el derecho de sucesiones lo encontramos en todos los actos de nuestra vida. ¿Qué pasa si es que uno es inculpado en un proceso penal y luego fallece? ¿Nuestros herederos deberán seguir siendo el proceso como inculpados? ¿O se extingue la acción penal? Y si es uno agraviado, ¿habrá sucesión procesal? Es decir, no cabe duda que el derecho de sucesiones, aun cuando regule actos después de la muerte, no escapa a los actos que siguen dándose durante la vida de quienes sobreviven a dicho causante. Esa es la magia, ya que estamos en mes de diciembre y mes de Navidad, esa es la magia que tiene el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones, en verdad, termina siendo uno de los pilares fundamentales de nuestro derecho. El derecho de propiedad, por ejemplo, se transmite desde tiempos inmemoriales. Y no solamente se transmite por acto intervienos, es decir, mediante un contrato de compraventa, de donación, de permuta. El derecho de propiedad también se transmite precisamente mortis causa,
Y ustedes deben haber escuchado que el derecho de propiedad tiene una de las características fundamentales, y una de esas características es la perpetuidad. Precisamente, el derecho de propiedad cobra relevancia en cuanto a esta característica de perpetuidad gracias precisamente a su transmisión. Y no a la transmisión inter vivos, sino básicamente, esencialmente, fundamentalmente, a su transmisión mortis causa. Esa es la ventaja, es la característica, es la razón de ser del derecho de sucesiones. Y conocer el derecho de sucesiones implica necesariamente conocer además el resto de la legislación. No podemos entender bien el derecho de sucesiones si es que no conocemos el resto de las materias. Hemos tenido la suerte desde el año 2000 ser docentes del curso de Derecho de Sucesiones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo a la fecha. Es decir, estamos más o menos por esta senda del derecho de sucesiones más o menos unos 14 años en lo que se refiere al ejercicio de la docencia universitaria. Y durante estos 14 años de docente universitario en esta materia nos ha permitido más o menos tener ciertos conocimientos que ahora queremos compartirlo con ustedes. En esta noche de viernes jurídico, en esta última reunión académica, en este local que es nuestro y que creo tan pronto igual será también de ustedes. Entonces, yo creo que aun cuando la muerte es la que pone fin, en este caso siendo materia sucesoria, empezaremos por el comienzo. El tema, como dijimos, tiene que ver con la jurisprudencia. Por lo tanto, ahí tienen anotado, y así va a aparecer en todas las diapositivas, el expediente al cual corresponde este extracto. O sea, todos los textos ahí corresponden exactamente a una opinión dada por la judicatura. Y decimos una opinión porque el derecho es eso. El derecho no es una ciencia exacta. El derecho no tiene una sola respuesta. El derecho no es unívoco. Nosotros podríamos pensar frente a la siguiente pregunta: 2 por 3, ¿cuánto es? Es 5.9, 5.999, 6.1. Si me preguntan 2 por 3, la respuesta es solamente 1. Y la respuesta es 6. El derecho no es así. El derecho, lo que nosotros tenemos son simplemente opiniones, y estas opiniones están basadas en la interpretación, y la interpretación además tiene sustento en el argumento que sustenta su opinión. Por lo tanto, lo que yo traigo acá son opiniones que se ha dado en la judicatura, opiniones que las vamos a compartir desde nuestro punto de vista. Esto no significa que el punto de vista que nosotros tengamos es el único o es el mejor. No, es nuestro punto de vista. Si ustedes lo comparten, en buena hora, y si no, también, porque el derecho, vuelvo a repetir, no tiene respuestas únicas. El derecho tiene respuestas tan variadas cuantas interpretaciones podamos hacer de él. Por lo tanto, lo que yo quiero compartir con ustedes solamente es la opinión que yo tengo sobre esta jurisprudencia. Nada más que eso. No se entienda y no se piense que lo que estamos diciendo es lo que debe ser, sino simplemente es una opinión más respecto de estos temas. Por ejemplo, en esta resolución se dice que desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores. No hay necesidad de más documento que el testamento o la declaratoria judicial de herederos para que todos los bienes que eran de titularidad del causante al momento de su deceso sean transferidos a favor de sus herederos. Esto es lo más relevante de esta resolución. Si nos damos cuenta, la primera parte, es decir, desde el momento de la muerte de una persona, bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten a sus sucesores,
es una transcripción literal del artículo 660 del Código Civil. El artículo 660 del Código Civil es el primer artículo del libro cuarto de Derecho de Sucesiones. Es decir, es el primer artículo con el que se inicia el libro cuarto del Derecho de Sucesiones. Y se lo ha transcrito tal cual. ¿Está bien? Me refiero, la transcripción está muy bien, es la misma, es excelente. No se han equivocado. Donde está el equívoco es en que no han advertido que el artículo 660 del Código Civil, con el que se inicia el libro cuarto del Derecho de Sucesiones, tiene varios errores. Errores que en esta resolución se vuelven a repetir, pensándose que está bien lo que dice el artículo 660. Y me permito resumir cuáles son esos pequeños errores que tiene este primer artículo del Código Civil, artículo 660. Dice, desde el momento de la muerte. Me permiten, creo que así me siento más cómodo, más libre. Detrás de un atril me siento prisionero de mis dudas y de mis temores. Así es que mejor caminamos y lo hacemos mejor. Fíjense, dice desde el momento de la muerte. ¿Eso qué significa? Literalmente significaría lo siguiente: que uno muere y tan luego uno muere se produce la transmisión. Porque me dice desde el momento de la muerte. Claro, imagínense ustedes por un momento que ahorita fallece y se produce la transmisión. ¿Es así? Parece que es así, según el artículo 660. Pero, es decir, este artículo me estaría diciendo, en otras palabras, que en nuestro sistema la transmisión es automática. Falleces, se produjo la transmisión. Entonces acá viene la primera pregunta. En nuestra legislación, ¿existe transmisión automática? No existe transmisión automática. Entonces ahí está el primer error que tiene el artículo 660. No hay transmisión automática. Nosotros, en nuestro libro cuarto del Código Civil, tenemos un capítulo que se llama de la aceptación y renuncia de la herencia. ¿Qué significa? Que para que haya transmisión, ¿qué tiene que haber? Aceptación. Desde el momento entonces que la legislación me pide aceptación, ya me impide entender definitivamente que estamos frente a un sistema automático de transmisión. Porque si no existiera en nuestra legislación la aceptación, entonces estaría bien. La transmisión es automática. Es más, nosotros tenemos otro artículo, el artículo 673 del Código Civil. El artículo 673 del Código Civil me dice que yo tengo un plazo para aceptar. ¿Y cuál es ese plazo para aceptar? 3 meses, si estoy dentro del territorio. Y si estoy fuera del territorio, 6 meses. Bueno, podemos discutir si pudo ser más o menos, pero el tema es que tenemos 3 meses en un supuesto y 6 meses en otro supuesto. El Código Civil de 1852 era todavía mucho más específico. Me decía, ¿no?, un plazo si es que estaba dentro de la provincia, otro plazo si es que estaba dentro del departamento y otro plazo si es que estaba en el territorio nacional. Todavía mucho más caprichoso. Acá, ¿no?, el Código del 84 me dice 3 meses o 6 meses. Entonces, el solo hecho de que exista un plazo para aceptar ya me obliga a entender que no hay transmisión automática. Es decir, entonces, cuando el artículo 660 me dice desde el momento de la muerte, yo debo, vía interpretación, leer así: la transmisión se produce desde la aceptación, no es desde, ¿no?,
desde el fallecimiento, sino desde la aceptación. Entonces, ese es el primer error. El segundo error, me dice que se transmiten bienes, derechos y obligaciones. Segundo error, los bienes no se transmiten. Lo que se transmiten son los derechos que hay sobre esos bienes, que es cosa totalmente distinta. Por lo tanto, el segundo error que tiene este dispositivo 660, y por lo mismo esta resolución que ha hecho suyo el texto del artículo 660, es que los bienes no se transmiten. Lo que se transmiten son los derechos que recaen sobre esos bienes. ¿Ustedes se imaginan que una silla, o una casa, o un vehículo, o una acción se transmita por vía sucesión? No. Lo que se transmite son los derechos, o en tocado caso, como dice ahí, las obligaciones. Es cosa totalmente distinta. Esto significa pues que el artículo 660 tiene un error técnico en su redacción. ¿Necesitamos modificar el artículo 660? ¿Necesitamos derogar el artículo? Creo que no. En estos tiempos, en donde existe, y ya con mayor énfasis, la interpretación, yo creo que no necesitamos en absoluto perder el tiempo en debates, estar tratando de modificar o derogar un artículo. Suficiente vía interpretación. Leamos bien la doctrina y con eso es suficiente. Vamos a poder interpretar cualquier artículo, de cualquier materia. Entonces, cuando yo encuentro un texto así, diré que la transmisión no es desde el momento de la muerte, sino desde la aceptación. En consecuencia, no existe transmisión automática, en nuestro sistema civil que regula materia sucesoria. Luego me dice, no hay necesidad de más documento que el testamento o la declaratoria judicial de herederos para que todos los bienes que eran de titularidad del causante al momento de su deceso sean transferidos a favor de sus herederos. Si se dan cuenta, por lo menos dentro del error es coherente esta decisión. Si se dan cuenta, aún cuando existe error, por lo menos mantienen el error todavía. Y si se quiere hablar de coherencia, diríamos que son coherentes en lo que se refiere a mantener el error. Porque si nos damos cuenta, dicen que el testamento o la declaratoria judicial son los únicos documentos que nos van a permitir que todos los bienes de los que era titular el causante al momento de su deceso se transfieran a favor de sus herederos. Ya dijimos, los bienes no son los que se transmiten, los que transmiten son los derechos o en todo caso las obligaciones. Pero por lo menos, si nos damos cuenta, si hay que darle algún mérito a esta resolución, que por lo menos son coherentes dentro de su error. Pero para eso es necesario que nos demos cuenta de que estando en error no debemos caer en el mismo cuando nos toque en algún momento decidir o defender los intereses de nuestros patrocinados en su oportunidad. Acá dice, las demandas sobre declaración judicial de herederos y petición de herencia son imprescriptibles. Por tanto, no procede el abandono en los procesos que contengan este tipo de pretensiones. Acá, para empezar, este es un tema en esencia de naturaleza procesal. Y es en esencia de naturaleza procesal porque me está hablando de una institución del abandono. Y el abandono, según nuestra legislación procesal, es imprescriptible. Por lo tanto, acá lo que ha hecho el juzgador es de precisar que si las pretensiones de declaración judicial de herederos o petición de herencia son imprescriptibles, por lo tanto, no deberían originar que haya un pronunciamiento declarando el abandono de la instancia, sino más bien obligaría a que se continúe hasta que haya un pronunciamiento sobre el fondo. Cuando se dice declaración judicial de herederos y se dice petición de herencia, lo vamos a ver luego
de manera más detallada cuando hablemos sobre la petición de herencia que está regulada en el artículo 664 del Código Civil. En este expediente, el texto es el siguiente: el proceso de declaratoria de herederos ad intestato de dos personas diferentes, aunque sean esposos, no pueden acumularse ni literarse entre el mismo proceso, desde que cada uno de ellos puede tener herederos comunes y o diferentes. En principio, este es un tema normalmente procesal. Una cosa es proceso y otra cosa es procedimiento. Son dos conceptos, son dos categorías totalmente distintas. La característica del proceso es que hay controversia, hay litis. En consecuencia, hay partes. Esa es la característica del proceso. Por eso nosotros decimos el proceso de reivindicación, el proceso de mejor derecho a la propiedad, el proceso de desalojo, etc. Hay dos partes porque hay litis. El procedimiento se caracteriza porque no hay litis, no hay controversia, no hay dos partes. Esa es la característica del procedimiento. La declaratoria de herederos, que ahora lo conocemos en nuestro Código Procesal Civil como sucesión intestada, no hay dos partes. Por lo tanto, no podemos llamarlo proceso, sino procedimiento. Debe ser el procedimiento de declaratoria de herederos, ab intestato, etc. Entonces, debemos entender claramente que una cosa es proceso y otra cosa es procedimiento. Claro, ustedes podrían decir, son exquisiteces y no tienen mayor trascendencia. Podría ser, ¿no? Es como si un médico dijera que una vena y una arteria es exactamente lo mismo. Para nosotros que no conocemos medicina, tal vez, ¿no? Una vena o una arteria de repente es lo mismo. Pero para un médico, no diferenciar una vena de una arteria, la cosa es grave. Igual es grave para nosotros, creo yo, no saber diferenciar lo que es un proceso de un procedimiento. Entonces, acá el error está en que debió decir procedimiento y no proceso. El otro error no es judicial, el otro error es en el que siempre caemos nosotros. Nosotros decimos, si vamos a solicitar dos sucesiones intestadas de un padre y un hijo, o de dos esposos, nosotros decimos, por economía procesal juntamos todo y solicitamos todo en un solo procedimiento, lo cual está mal. Está mal porque no necesariamente, siempre y en todos los casos, van a ser los mismos sucesores de los que estamos solicitando dicha sucesión. Por ejemplo, acá me dice, no deben acumularse. Por ejemplo, pedimos la sucesión intestada de un padre y de un hijo. Vamos a suponer que ese padre no solamente tiene cónyuge, sino también tiene hijos extrapatrimoniales. Vamos a suponer que ese hijo, además, tiene una conviviente y además tiene hijos. Pregunta, ¿los sucesores son comunes de ambos causantes? No. Por lo tanto, la ley me habilita a acumular la sucesión de ambas personas, de ambos causantes, tampoco. A eso se refiere esta resolución. Debemos hacer dos procedimientos de sucesión intestada, porque como dice acá, puede ser que cada uno de ellos pueda tener herederos comunes y o diferentes, ¿no? Herederos comunes o en todo caso diferentes. Entonces, me parece que acá sí la decisión es acertada, la cual la compartimos y entendemos que debe ser de manera independiente. Habiendo fallecido el obligado, no basta dirigir la demanda contra la cónyuge subpérstite si no ha sido declarada única y universal heredera del causante. Es decir, el fallecido, el causante es el deudor y fallece. Habiendo fallecido el obligado, no basta dirigir la demanda contra la cónyuge subpérstite. Yo no puedo decirle al juez, señor juez, ve
es la cónyuge del deudor fallecido. Y como B es la cónyuge del deudor fallecido, en consecuencia, la obligada a cumplir con la obligación es la cónyuge. ¿Por qué no? Por una razón simple. ¿Y cuál es esa razón? La que hicimos mención en la primera diapositiva. El artículo 660, ¿qué me dice? Que uno no tiene la calidad de sucesor, uno no tiene la calidad de heredero por el solo fallecimiento de la persona con quien tiene entroncamiento familiar. Es decir, me explico, yo soy casado y yo fallezco, mi cónyuge, que es la supérstite o la sobreviviente, ella ya es mi heredera por el solo hecho de ser mi cónyuge. No. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nuestro sistema civil en materia sucesoria no regula la transmisión automática. Hay un requisito para ser considerado heredero. ¿Cuál es ese requisito? La aceptación. Es decir, por más cónyuge que sea, por más que me haya querido, si es que me ha querido, no es suficiente para que sea demandada en calidad de deudora como sucesora del causante obligado. No, porque mi cónyuge tiene dos opciones. Las dos opciones que tiene mi cónyuge, ¿no?, en materia sucesoria, técnicamente se conoce como el derecho de delación. En cristiano, ¿qué significa el derecho de delación? Es que tiene dos opciones: o acepta o renuncia. Si renuncia, por más cónyuge que sea, no va a ser mi heredera y por lo tanto no tendrá que asumir pasivo alguno. Por lo tanto, no podrá ser demandada. Entonces, no basta que yo adjunte el acta de matrimonio y diga: señor juez, pero ella es la esposa. Sí, pues una cosa es ser la esposa y otra cosa es ser heredera. No necesariamente la que es esposa es heredera. En nuestro sistema, para ser heredera no es suficiente ser esposa. Hay que aceptar ser heredero. Igual que los hijos. Yo soy hijo y no porque soy hijo al fallecer mi padre ya soy heredero. Para ser heredero yo necesito aceptar, porque existe la otra posibilidad: yo renuncio. Mi padre ha hecho su fortuna en base a las extorsiones que ha venido haciendo durante todos estos últimos años y tiene una cuantiosa fortuna de la cual yo no me siento orgulloso. Fallece mi padre, yo tengo la opción de decidir si soy heredero o renuncio. Si yo estoy orgulloso de la fortuna de mi padre, aceptaré y por lo tanto me convertiré en heredero. Pero si yo no estoy orgulloso de esa fortuna, entonces ¿qué puedo hacer? Renunciar. Soy su hijo, no puedo renunciar a la calidad de hijo. No puedo renunciar a la calidad de hijo. Seré su hijo, pero no seré su heredero. Eso me faculta la legislación. Renuncio. Igualito acá, será su cónyuge, pero no porque es cónyuge es heredera. Para que pueda ser demandado uno como sucesor, se tiene que acreditar que efectivamente se aceptó la calidad de heredero. Solamente así se convierte entonces en el continuador de nuestro sistema de la posición jurídica que tenía el causante antes de fallecer. Y ahí sí, entonces estoy en toda la facultad de demandar al cónyuge, siempre y cuando haya aceptado. Por eso, en esta resolución me dice: no basta dirigir la demanda contra la cónyuge superstite si no ha sido declarada única y universal heredera del causante. Aquí no declara la
esa declaración, ¿cómo se obtiene? Esta declaración hay varias formas. En primer lugar, tenemos el proceso de sucesión intestada. Ese proceso de sucesión intestada implica que yo estoy aceptado. 2. No tengo yo todavía proceso de sucesión intestada. Sin embargo, yo de manera expresa, sea verbal o sea escrita, yo manifiesto mi voluntad aceptando ser heredero. Es decir, ¿qué es la aceptación? La aceptación es un acto jurídico que implica que yo manifieste mi voluntad en ese sentido. Quiero ser heredero. Esa es la aceptación. Es un acto jurídico. El artículo 140 me dice que el acto jurídico es manifestación de voluntad. Bueno, yo manifiesto mi voluntad de querer ser heredero. Entonces, lo puedo hacer de manera expresa, sea verbal o sea escrita. Yo, mediante un documento, me dirijo a todos los demás coherederos. Señores, por si acaso, yo acepto ser heredero, sin necesidad de tener la declaración de heredero. En cambio, para la renuncia, la ley sí me exige formalidad. La ley me dice que solamente puede producir efectos la renuncia siempre y cuando esta renuncia conste en escritura pública. Es más, me dice bajo sanción de nulidad. Por lo tanto, si yo cojo mi celular y me dirijo a los demás coherederos y les digo, por si acaso, renuncio a la herencia, no tiene efectos, porque la ley me pide una formalidad, y es una formalidad absoluta. Por eso me dice, por escritura pública, bajo sanción de nulidad. De tal suerte que si he renunciado por teléfono o por documento privado, no tiene eficacia esa renuncia. La renuncia tiene que ser por escritura pública. En cambio, esa formalidad no existe para la aceptación. Hace un momento dijimos que el artículo 673 del Código Civil me establece un plazo para aceptar, 3 meses. ¿Qué pasa si es que llegan los 3 meses y no he expresado mi voluntad ni de aceptación ni de renuncia? Ya hace 3 meses que falleció mi causante y no he manifestado ni de aceptar ni de renunciar. Ahí la legislación me habla de una aceptación presunta. Me dice que si ha pasado los 3 meses y no he renunciado, la ley presume entonces que sí he aceptado. Lo cual, este artículo es totalmente contradictorio con el sistema que regula nuestra codificación civil. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo he insistido en que para ser heredero se necesita aceptar. Para ser heredero se necesita que yo acepte. Si no hay aceptación, no tengo la calidad de heredero. Eso es coherente con nuestro sistema de transmisión, que no es automático. Sin embargo, tenemos este artículo 673 que me habla de la aceptación presunta. Es decir, que si yo no acepté, si es que yo no renuncié dentro de los 3 meses, la ley presume que acepté. Y esto es grave. Imagínense ustedes que en las circunstancias de la vida, ustedes viven fuera del país o viven fuera de la ciudad donde vivía su causante. Y su causante, como es común en estos días, tenía un buen número de obligaciones, tenía un buen número de deudas. Y ustedes, que no se llevaban muy bien con su padre o con su causante, bueno, ni siquiera se dan por enterados de que su causante falleció. Pasan 4 o 5 meses y entonces los acreedores empiezan a dirigirse contra ese hijo. Él dice, un momentito, yo ni siquiera me enteré que había muerto mi causante. Es más, a mí no me interesaba su herencia. Es más, sus obligaciones no tengo por qué pagarlas yo. Y el acreedor, ¿qué le va a decir? No, mentira. El artículo 673 dice que si pasan 3 meses después del fallecimiento,
y usted no renunció expresamente mediante escritura pública, usted contra su voluntad se convierte en heredero. Oiga, pero a mí no me interesa. No, no, señor, así dice el artículo 673. O sea que a uno lo convierten en heredero contra su voluntad. ¿Está bien? No, definitivamente. ¿Está mal el artículo 673? Para mí no está mal, está peor. ¿Qué es lo que debería hacerse? Al inverso. No debería ser que transcurrido el plazo uno se convierte en heredero. Tendría que ser al inverso. Transcurrido el plazo, se entiende, no que aceptado, sino se entiende que renunció. Con lo cual me libran a mí de cualquier obligación que yo tendría que asumir con mi propio patrimonio, porque de repente el de mi causante no es suficiente para cubrir ese pasivo. ¿Se dan cuenta que una sola palabra puede cambiar la historia? Entonces, este artículo 673 que establece la presunción de heredero, la presunción de aceptación, no termina siendo favorable para el que no quiere ser. Es más, este artículo 673 es un artículo importado. ¿Y por qué digo importado? Porque no corresponde a nuestro sistema. En materia sucesoria se conocen básicamente dos grandes sistemas, el sistema romano y el sistema germano. En el sistema romano se transmite todo. Por eso dice declarada única y universal heredera. Se transmite todo. Por eso es universal. Se transmite todo, activos y pasivos. Sistema romano. Ese es el nuestro. Sistema germano. Solamente hay herencia si hay activos. Ah, excelente. Entonces, la presunción de heredero funciona muy bien en un sistema germano, porque es lo que me favorece. No funciona en un sistema romano, porque puede terminar perjudicando. Entonces, el artículo 673 sí creo, ahí sí, vía interpretación no salvamos su error. Ahí sí tenemos necesariamente que ver cómo se modifica este artículo 673 para que sea coherente con el sistema romano que nosotros tenemos en nuestra legislación civil. Herederos forzosos. La no inclusión de la hermana de la causante en el testamento que este otorgó no causa preterición. Los hermanos no son herederos forzosos. En nuestra legislación tenemos los famosos herederos, entre comillas, forzosos. Porque en verdad forzosos no es una terminología adecuada. Básicamente se debe llamar herederos legitimarios. Forzosos no, porque daría la impresión de que me fuerzan a ser heredero. Y ya estamos viendo que para ser heredero no se necesita imposición alguna, sino voluntad. Por lo tanto, el término más técnico, más acertado no sería heredero forzoso, sino herederos legitimarios. Y en nuestra legislación, herederos legitimarios son los hijos y demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y la cónyuge. No hay nadie más. Son los herederos forzosos o los herederos legitimarios. Los hermanos no son herederos forzosos. ¿Y quiénes son estos herederos forzosos? ¿Cuál es su característica? La característica, según nuestro sistema, es que si yo dejo testamento, solamente si dejo testamento, yo no puedo perjudicar a estas tres categorías: hijos y demás descendientes, padres y demás descendientes o cónyuge. No los puedo perjudicar, herederos forzosos. En este caso, ¿qué pasó? Simplemente que la causante otorgó testamento y en ese testamento no mencionó a su hermana. Y entonces ella negaba que se le había preterido como hermana. No hay preterición. La preterición solamente respecto de herederos legitimarios, respecto de herederos forzosos. Y si la hermana no es heredera forzosa, no había preterición alguna. ¿Esto qué significa? Que si yo no tengo hijos ni demás descendientes, si no tengo padres ni demás ascendientes y no tengo cónyuge, o sea, en cristiano,
¿no? No tenemos nadie quien nos ladre, ¿no? Si es así, y yo decido otorgar testamento a quien a mi reverenda gana se le da, por más hermanos que tenga, ese testamento es válido. Porque los hermanos no son herederos forzosos o no son herederos legitimarios. Sí, pero yo lo quería bastante, mi hermano. Sí, pues lo querías bastante, pero no te dejaba nada. Precisamente por eso quiero impugnar el testamento, quiero pedir la nulidad. No vas a poder lograr, no vas a conseguir nada. Bueno, el abogado podrá conseguir algo, pero el cliente nada. ¿Por qué? Porque el heredero, porque la hermana no es heredera forzosa. Y cuando no existen herederos forzosos o herederos legitimarios, me dice la ley que yo puedo disponer de mi patrimonio en la forma que mejor me plazca. Entonces, terminamos esta diapositiva con el siguiente ejemplo. Yo tengo 5 hermanos, 5 hermanas que me quieren mucho. No tengo hijos ni demás descendientes. No tengo padres ni demás ascendientes. No tengo cónyuge. Y se me ocurre dejar el patrimonio a mis 5 vecinas. ¿Me pueden cuestionar el testamento? Me van a decir, no, pues las hermanas tenemos más derecho que las vecinas. Mentira. Las vecinas habrían sido beneficiadas mediante legado. Y entonces no hay preterición y por lo tanto el testamento es válido. Por lo menos cuando existe libre disposición de los bienes, el legislador no se mete para nada con la voluntad del causante o del testador. Pero basta que haya un solo heredero forzoso o un solo heredero legitimario, la voluntad del causante empieza a tener limitaciones. Por eso cuando la ley me define lo que es el testamento, me dice dentro de los límites que establece la ley. En consecuencia yo no puedo ir contra esas disposiciones que tienen el carácter de normas imperativas. Si son normas imperativas, mi voluntad no puede ir contra ellas. Si me dice que no puedo preterir a ningún heredero forzoso, no lo puedo hacer. Pero siempre y cuando esas personas tengan la calidad de heredero forzoso. Las hermanas no tienen la calidad de heredero forzoso, por más que lo hayan querido al causante, por más que lo hayan consentido al causante. ¿No? Ahora, ¿eso significa entonces que las hermanas no son herederas? Sí son herederas las hermanas, pero en una sucesión intestada. En la testada no. Así es que, si es que hay testamento de por medio y no se las menciona a las hermanas cuando uno tiene la libre disposición de sus bienes, ese testamento es válido. Cosa distinta es que no haya testamento. La cosa cambió. Ahí sí las hermanas son herederas, y las hermanas son herederos dentro del cuarto orden sucesorio. Así lo establece claramente el artículo 816 del Código Civil. El artículo 816 me establece los 6 órdenes sucesorios, pero esos órdenes sucesorios empiezan a regir cuando no hay testamento. Cuando no hay testamento, artículo 816, y ahí están los 6 órdenes sucesorios. Los hermanos, cuarto orden sucesorio. Es decir, para que sucedan los hermanos, otra vez, no tienen que haber herederos del primer orden, que son los hijos y demás descendientes. No tienen que haber herederos del segundo orden, padres y demás ascendientes. No debe haber herederos del tercer orden, cónyuge. ¿No están primero, segundo y tercero? Recién entran a heredar los hermanos que son de cuarto orden. ¿Por qué? Porque en materia sucesoria rige un principio. ¿Cuál es ese principio? Que el pariente más próximo excluye al más remoto. Claro, nadie va a decir, a nadie se le va a ocurrir, yo hermano soy más próximo que el hijo de mi hermano. No, el hijo es más próximo que el hermano, obviamente. ¿No? Entonces, el principio que rige en materia sucesoria es que el pariente más próximo excluye al más remoto. Y los hermanos por eso los han colocado en el cuarto orden sucesorio. Acá me dice que la herencia
es el contenido y es el objeto de la sucesión por causa de muerte, por ello es una unidad transitoriamente mantenida en conjunto desde la muerte del titular hasta la partición. Es una unidad objetiva que es materia de transmisión integral mortis causa y supone un universo in jus que no consiste en la suma o agregado de bienes, derechos y obligaciones singulares, sino en la unidad patrimonial abstracta que ellos conforman y que abraza tanto el activo como el pasivo del causante. Este texto de esta resolución, que es muy bueno, lo único malo es que no mencionaron al autor. Y a veces nosotros caemos en estos errores. Si la idea es mía, no hay ningún problema, es mía. Pero si la idea es ajena, hay que ponerle el autor. Acá en esta resolución aparece como si fuera del ponente esta idea. Y este párrafo, literalmente transcrito, corresponde al doctor Guillermo Loma Luca de Tena en su libro Derecho de Sucesiones. Igualito, transcrito, igualito. Entonces, yo creo que lo bueno es que está bien expresadas las ideas, luego las explico. Lo malo es que le faltó colocar quién es el autor de esta cita. No es, estas ideas no son del ponente, son tomadas de un autor. Así que cuando son tomadas de un autor, yo creo que nadie se va a molestar si es que citamos al autor. Lo mínimo que pide un autor es que lo citen, y así de esa manera no hay ningún problema. Dice que la herencia es el contenido y objeto de la sucesión por causa de muerte. Es verdad, la herencia es el contenido. Si ustedes hacen memoria de lo que establece el artículo 2, inciso 16 de la Constitución, dice más o menos así. El inciso 16 del artículo 2 de la Constitución. Toda persona, dice el artículo 2, toda persona tiene derecho, inciso 16, a la propiedad y a la herencia. Es decir, según el legislador constituyente, la herencia, ¿no? La herencia es un derecho, lo cual no es cierto. La herencia no es un derecho. La herencia, como dice este autor, es el contenido, es el objeto del derecho de suceder. Es el contenido del derecho de suceder. La herencia está conformada por los activos y por los pasivos, por lo tanto no es derecho, es contenido, es objeto. El derecho es el de suceder. Por eso el autor dice, la herencia es el contenido y el objeto de la sucesión por causa de muerte. Entonces, cuando nosotros leemos en el inciso 16 del artículo 2 de la Constitución que la herencia es un derecho, estamos entendiendo que está mal expresado. Técnicamente no es así. No existe el derecho de herencia, lo que existe es el derecho de suceder. La herencia es el contenido de ese derecho. Luego dice acá el autor, por ello es una unidad transitoriamente mantenida. Sí, pues es una unidad. ¿Por qué? Porque la herencia no separa activos por un lado, pasivos por otro lado. No, junta. Por eso dice que es la unidad, es el patrimonio. Las teorías modernas que definen lo que es el patrimonio me dicen que el patrimonio es activos y pasivos. Ese es el patrimonio. Activos y pasivos. Ese es el patrimonio. Y cuando uno en vida tiene ese patrimonio, tiene activos y pasivos. Y cuando uno fallece, no se separan, sino se juntan. Por eso es una unidad. Transitoriamente, sí, pues es una unidad transitoria, porque desde que uno muere hasta que se acepta, hay una transitoriedad, hay un paso. Entonces, por eso es una unidad que transitoriamente queda sin titular. Por eso es que nosotros a veces decimos, no, demando a la sucesión de Juan Pérez. Eso significa que estoy convencido que no conozco a los herederos o los que podrían suceder todavía no aceptan. Y entonces se forma lo que en materia procesal conocemos como un patrimonio autónomo. Por eso es una unidad transitoriamente mantenida en conjunto desde la muerte titular hasta la partición. Es una unidad objetiva que es materia de transmisión integral. No podemos nosotros, es integral, no podemos separar. Yo no puedo decir, a ver, acepto ser heredero, pero
solamente de los vehículos, de las acciones y de las casas. No soy heredero de las deudas. No es así. Acá es, o aceptas todo o renuncias a todo. Acá no hay por partes. Acá no hay lo que te favorece y lo que te perjudica. No, es una unidad. La transmisión es comunidad, es como un todo. Por eso dice transmisión universal. Pasa todo. Si tú decides ser heredero, eres heredero de activos y pasivos. Es integral. Acá no hay división ni separación. Por eso dice que supone un universo ius, que no consiste en la suma o agregado de bienes, derechos y obligaciones singulares, sino en la unidad patrimonial abstracta. ¿Por qué unidad patrimonial abstracta? Claro, nosotros pensamos que la herencia es, voy a sumar, bienes, casas, vehículos, acciones, deudas, etc. Como si fueran sumas. No, es una unidad abstracta. ¿Por qué es una unidad abstracta? Por una razón simple. Cuando nosotros preguntamos, o mejor dicho, cuando nos preguntan a nosotros ¿qué es la herencia? Nosotros solemos decir lo siguiente: la herencia es lo que el causante tuvo al momento de fallecer. Así respondemos, lo cual no es verdad. Eso no es cierto. Esa no es la herencia. Por eso se define la herencia como una unidad patrimonial abstracta. ¿Por qué abstracta? Porque no sabemos exactamente qué es lo que va a contener esa herencia. ¿Y por qué no sabemos qué es lo que va a contener? Porque la herencia no solamente es lo que el causante tenía al día, a la hora, al minuto de su fallecimiento, sino que también lo integra todo aquello que salió antes de su fallecimiento, pero bajo la denominación de liberalidad. Me explico. Yo tengo 3 hijos. Entonces yo en vida le regalo una casa. Tengo 5 casas. Ojalá fuera así. Tengo 5 casas. Tengo 3 hijos. Y entonces a uno de mis hijos le digo: mira, ¿sabes qué? Te regalo esta casa. ¿Cuántos hijos tengo? 3. ¿Cuántas casas me quedan? 4. Listo. Esta casa la regalé a uno de mis hijos. De las 4 casas que me quedan, una de ellas le vuelvo a regalar a otro hijo. Y me quedan 3 casas. Y fallezco. Entonces, pregunta: ¿cuál es la herencia de esta persona que ha fallecido? Diríamos 3 casas, ¿verdad? Porque las 3 casas existían al momento de fallecer. Pregunta: ¿la herencia solamente comprende lo que el causante tenía al momento de fallecer? No. Comprende todo aquello que salió del patrimonio del causante en vida a título de liberalidad. ¿Qué es una liberalidad? La liberalidad es un acto mediante que se caracteriza porque hay un perjuicio. ¿En qué consiste ese perjuicio? Que de mi patrimonio sale y no entra nada. En este caso, yo, ¿qué hice con mi hija o con mi hijo? Le doné la casa. De mi patrimonio salió la casa. ¿Cuánto ingresó mi patrimonio? Nada. Ahí hay un perjuicio. ¿Cuántas donaciones hice? 2. Entonces, cuando yo fallezco, se tiene que recomponer el patrimonio hereditario. Y este patrimonio hereditario no solamente está compuesto por las 3 casas que yo voy a dejar al momento de fallecer, sino que además se tiene que recomponer con el valor, si es que ya no existen las casas, si es que ya se vendieron, o con las casas mismas que salieron en vida mediante esta liberalidad. En consecuencia, entonces la herencia no será 3 casas, la herencia será las 5 casas.
cosa distinta es que yo teniendo 5 casas, una de ellas le vendo a mi hija, la otra le vendo a mi hija. Ahí sí, fallezco, me quedan 3 casas. ¿Cuál es la herencia? Las 3 casas. La diferencia es totalmente distinta. Pero si es que yo he donado, toda donación, me dice el artículo 831, toda donación como cualquier otra liberalidad, toda donación como cualquier otra liberalidad, me dice el artículo 831, se considera como anticipo de herencia. ¿Y qué significa anticipo de herencia? Que producido el fallecimiento tiene que regresar a la masa hereditaria. Por eso se dice que es una unidad patrimonial abstracta. No sabemos todavía con precisión cuál es ese patrimonio hereditario. Lo tengo que recomponer. Entonces no es verdad que la herencia es todo lo que tiene el causante al momento de fallecer. No, es también lo que no tiene, aparentemente, porque todas las liberalidades se reiteran. Así lo dice claramente el artículo 831 del Código Civil. Si es que no se puede reintegrar con el mismo bien, tendrá que hacerse con el valor del bien. En otras palabras, la legítima no se determina única y exclusivamente con lo que se tiene al momento de que fallece el causante, sino con la incorporación o con el reitero de lo que salió en vida del causante, siempre y cuando haya sido por liberalidad. Porque una cosa es dividir 3 casas entre 3 y otra cosa es dividir 5 casas entre 3. Entonces, ahí la diferencia es clara. Por eso es que se habla de unidad patrimonial abstracta. No sabemos hasta que se reincorpore, se reintegre la masa hereditaria, cómo es la masa hereditaria. Y como no sabemos cómo es, por eso es que la doctrina la llama abstracta, hasta que se convierte en concreta. Será concreta cuando ya está expedito para partir. ¿Y cuando voy a partir la herencia? Cuando conozco con exactitud qué es todo lo que integra esa herencia. Bueno, esta es más o menos la idea de lo que hemos venido explicando, porque es de la misma resolución, lo mismo. ¿Podemos avanzar? Es de la misma resolución. La petición de herencia. La petición de herencia está en el artículo 664 del Código Civil. Creo que todavía podemos hablar, no sé, unas 2 o 3 diapositivas más. La petición de herencia. Dice, para interponer la acción petitoria de herencia, no es requisito esencial haber sido declarado heredero, sino que dicha acción puede ser ejercida por aquel que no habiéndolo sido, se considere con derecho sobre el acervo hereditario. Para ello deberá concluir a su acción de petición de herencia la declaratoria de heredero. Si ustedes se dan cuenta, acá dice para interponer la acción petitoria de herencia. Claro, esta resolución, que es del año 98, es cuando no se había modificado el artículo 664 del Código Civil. ¿Y en qué consiste la modificatoria del artículo 664 del Código Civil? Si ustedes verifican el texto anterior y el texto vigente, se van a dar cuenta que hay un cambio. En el texto anterior se llama acción petitoria de herencia. En el texto vigente se llama derecho de petición de herencia. ¿Cambio sutil? ¿Cambio intrascendente? No, fundamental. Una cosa es la acción y otra cosa es el derecho. Y la petitoria de herencia no es una acción, es un derecho. Lo que sucede es lo siguiente, que el gran maestro Giuseppe Chiovenda, gran procesalista, él a fines del siglo anterior, si digo siglo anterior diríamos 1999, del siglo anterior, o sea, estamos hablando del 900, él logró diferenciar lo que es derecho de lo que es de acción. Y dijo que el derecho es el sustantivo y la acción es lo que me permitía a mí ejercer el derecho sustantivo.
Es decir, desde el derecho romano se entendía que derecho y acción era exactamente lo mismo. Por eso nosotros decimos acción petitoria de herencia, acción reivindicatoria, acción cambiaria. Para nosotros todo es acción. Y esa no es la acción, es el derecho. Derecho cambiario, derecho a reivindicación, derecho de petición de herencia. Son derechos, no son acciones. La acción es el derecho procesal que me permite ir al órgano jurisdiccional y exigir un procedimiento judicial. Esa es la acción. Entonces, acá, que es una casación del año 98, todavía no estaba modificado, pero porque no estaba modificado, yo no le estoy exonerando de crítica a la Corte Suprema. Aun cuando no estaba modificado el artículo 664, sin la modificación, siempre era derecho, no acción. En consecuencia, acá la Corte Suprema debió decir el derecho de petición de herencia. Pero parece que no habían entendido aún la diferencia y lo llamaron acción petitoria de herencia. Esa es la primera aclaración. Entonces, para interponer el derecho de petición de herencia, no es requisito esencial haber sido declarado heredero. Y ese es el gran problema. El artículo 664 del Código Civil, que tiene el nombre de petición de herencia, que es el derecho de petición de herencia, comprende, a su vez, dice la doctrina, 3 derechos más. El primer derecho, el de petición de herencia, es reclamar el título de heredero. Y este título de heredero lo reclamo cuando se me ha preterido ese derecho en el procedimiento no contencioso. ¿Me explico? Hay 5 hijos, todos ellos quieren ser herederos. Hay, vamos a suponer, 3 vivos, o sea, vivos. Estos 3 se juntan y dicen: vamos a pedir que nos declaren herederos solamente a nosotros y no a los otros 2. Y se inicia el procedimiento de sucesión intestada y finalmente los declaran herederos A, B y C. Van a registros e inscriben la sentencia mediante la cual se los ha declarado herederos A, B y C. Y A, B y C quieren quedarse con todo, ¿no? D y E afuera. D y E se enteran que no han sido declarados herederos. ¿Pueden iniciar un procedimiento de sucesión intestada? No. ¿Por qué no pueden iniciar? Porque uno de los requisitos que le pide la ley es que certificado negativo de sucesión intestada. Van a registros públicos y van a decir certificado positivo. Y hay procedimiento de sucesión intestada. Por lo tanto, ya no pueden iniciar otro procedimiento de sucesión intestada. ¿El procedimiento de sucesión intestada causa cosa juzgada? No. Ningún procedimiento, por eso la diferencia entre procedimiento y proceso. Ningún procedimiento ningún procedimiento causa cosa juzgada. Un proceso sí, un procedimiento no. La sucesión intestada es procedimiento. Hay una decisión judicial declarando heredero A, B y C. No causa cosa juzgada, pero ya no se puede iniciar otro procedimiento. ¿Qué me queda? Petición de herencia. Porque si generaría causa juzgada al iniciarse el proceso de petición de herencia, los demandados dirían: un momentito, señor juez, deduzco la excepción de cosa juzgada. Ya existe un procedimiento judicial que nos ha declarado el juez heredero solamente A, B y C, lo cual sería contra cualquier sentido elemental. Entonces, la doctrina me dice: los procedimientos no causan cosa juzgada. Entonces, D y E no podrán iniciar otro procedimiento porque ya existe. Y el registro público le da un certificado positivo de sucesión intestada. Y para iniciar el procedimiento le piden que haya un certificado negativo. No van a poder iniciar. ¿Qué le queda? Ir al derecho de petición de herencia. ¿Qué van a reclamar? Que se les reconozca como herederos. Eso es reclamar el título de heredero. Y entonces, dice acá, para interponer, la acción petitoria de herencia no es requisito esencial haber sido declarado heredero, sino que dicha acción puede ser ejercida por aquel que, no habiendo sido, se considere con derecho sobre el acero hereditario. ¿En qué consistía este caso?
Este caso consistía en que los demandantes no habían sido declarados herederos en el procedimiento de sucesión intestada. No habían sido declarados herederos. No tenían el título de herederos. Y sin embargo, reclamaron judicialmente que la herencia sea compartida con los que sí habían sido declarados herederos. ¿Qué argumentaron en su derecho de defensa los demandados? Decían que no podían concurrir con los demandantes porque los demandantes no habían sido declarados herederos. ¿Qué dijo la casación? Dijo, no hay ningún problema. Según el artículo 664, pueden solicitar las dos cosas de manera acumulada. Y si no lo solicitaron mediante el principio de iura nubis curia, tranquilamente puede subsanarse esa deficiencia. Es decir, puedes solicitar no solamente que el patrimonio hereditario sea compartido con los que no habían sido declarados herederos, sino que en ese mismo proceso también podían ser declarados herederos. Esa es la ventaja que tiene el artículo 664. No solamente reclamar el patrimonio hereditario, sino también que me declaren heredero. Lo puedo hacer en forma separada, como también lo puedo hacer en forma acumulada. A eso se refiere el artículo 664. Yo creo que para no perder la costumbre, un par más y nos vamos. Ya, ¿podemos avanzar? Solo procede a declarar derecho sucesorio en un proceso no contencioso a quienes lo acrediten con copia certificada del acta partida correspondiente a un instrumento público que contenga el reconocimiento de declaración judicial de filiación. Debe desestimarse la pretensión del actor si no se proporciona prueba suficiente que acredite el derecho sucesorio invocado. Sin embargo, debe dejarse salvo su derecho a efecto de que lo haga valer como corresponde. En esta casación, básicamente de lo que trata es que confirmar lo que regula el derecho sucesorio. ¿Y qué es lo que regula el derecho sucesorio? El derecho sucesorio por regla, lo que regula es que solamente pueden ser declarados herederos los parientes. Los parientes. Digo por regla. Excepcionalmente también puede ser declarado heredero quien no es pariente. Por ejemplo, ¿quién no es pariente? Por regla, los parientes deben ser declarados herederos. ¿Quién no es pariente, pero sin embargo se lo declara heredero? Él o la cónyuge, salvo que te cases con tu primo, con tu tío, con tu sobrino, ya es cosa distinta. Pero después uno termina casándose con un extraño, ¿no? Entonces, por regla es parentesco, por regla. Por excepción, el cónyuge. Y a partir de abril de este año, también, no solamente el cónyuge, sino también el o la conviviente. Entonces, a partir de abril de este año. Entonces, no solamente tenemos, ¿no?, que los herederos deben ser parientes, por regla sí. Por excepción, el cónyuge o la cónyuge, el conviviente o la conviviente. Solo procede a declarar el derecho sucesorio en un proceso no contencioso, falso, en un procedimiento no contencioso a quienes lo acrediten con copia certificada de la partida correspondiente o instrumento público que contenga el reconocimiento o declaración judicial de filiación. Para terminar, fíjense ustedes, en alguna oportunidad la hija de un causante reclamaba derechos de naturaleza patrimonial y ella decía dos cosas. Lo primero que decía es: por si acaso, señor juez, yo no solamente soy demandante, sino que además soy abogado, decía así. Y en segundo lugar agregaba: señor juez, yo soy hija del causante, y para acreditar que soy hija del causante adjunto mi partida mi partida de nacimiento, en donde consta que soy hija del causante. Y como soy hija del causante, ya soy heredera. Por favor, no me pida que adjunte la sucesión intestada ni testamento, porque le vuelvo a reiterar, negrita y subrayado: soy abogada, además soy hija.
Punto. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Estaba para pensar? ¿Estaba para reírse? ¿Estaba para llorar? ¿Qué es lo que había acá? Con eso termino. No nos olvidemos. Para ser heredero, ¿qué necesitamos? Aceptar. Para ser heredero necesitamos aceptar. Y esta aceptación, que es un acto jurídico, tiene que revelar manifestación de voluntad. Y la ley me dice, ustedes recordarán el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, me dice que el proceso tiene por finalidad resolver un conflicto de intereses y que el procedimiento tiene por finalidad no eliminar un conflicto de intereses, sino eliminar una incertidumbre jurídica, una duda que tiene efectos jurídicos. Para eso es el procedimiento. Entonces, ella se presentaba con esa duda y no se daba cuenta que estaba presentándose el proceso con esa duda. ¿Cuál era esa duda? No sabíamos si había aceptado o había renunciado. Entonces, para acreditar la calidad de heredero, yo no tengo que adjuntar mi acta de nacimiento. Para acreditar mi calidad de heredero, yo tengo que adjuntar mi resolución dictada en sede judicial por la cual me han declarado heredero, o en todo caso mi acta protocolizada notarial que me acredita que soy declarado heredero. Eso me va a demostrar la calidad de heredero que tengo. Por lo tanto, el acta de nacimiento o el acta de matrimonio no me acreditan que soy heredero. Me acreditan que soy heredero el acta protocolizada notarial de sucesión intestada o la resolución mediante la cual a mí me han declarado en sede judicial heredero. Por lo tanto, no está bien que yo quiera hacer valer derechos hereditarios adjuntando únicamente mi acta de matrimonio o mi acta de nacimiento, porque el procedimiento implica eliminar una incertidumbre jurídica, es decir, una duda que tiene relevancia legal. ¿Y cuál es la duda? Cuando yo digo soy hijo y por lo tanto soy heredero, es que no sé si has aceptado o has renunciado. Esa es la duda que tengo que eliminar, y esa incertidumbre se elimina precisamente con esto, o con el procedimiento judicial o con el procedimiento notarial. Creo que la hora nos ha ganado. Yo agradezco la gentileza de haberme escuchado y les reitero gracias por su presencia. Felicitamos al doctor Heriberto Galvez Herrera por su excelente exposición, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Invito al público presente a formular las preguntas que crean conveniente. Buenas noches, doctor Galvez. Bueno, felicitarlo por la excelente exposición. Quería, más que todo, agregar un punto importante, ¿no? Usted mencionó sobre la herencia, y ordinariamente se dice que la herencia no solamente son derechos sobre los que uno viene, sino que también son obligaciones. Y principalmente yo en este punto las obligaciones, ¿por qué? Porque cuando se metió esto del derecho hereditario en el derecho romano tardío, se impuso la necesidad de que los herederos podrían renunciar a la herencia. Y esto es como motivo puntual, porque estos herederos se veían perjudicados porque los acreedores, que principalmente eran los causantes, eran paterfamilias, tenían una cantidad no solamente de derechos de bienes, sino también grandes obligaciones. Entonces, ellos se veían en la necesidad de poder renunciar a esa herencia, ¿no?
el derecho justiniano implantó también esta necesidad de hacer un beneficio de lo que se conoce ahora como beneficio inventario, porque inclusive los acreedores tenían la potestad de ir no solamente sobre los bienes del heredero, sino sobre los propios bienes del heredero. Entonces, quería agregar ese punto. En cuanto también quería preguntarle más que todo acerca del procedimiento, ¿no? Porque usted dice que el procedimiento en sí no existe conflicto de interés. Doctrinalmente puede ser así, pero quería preguntarle en este punto porque también existe el procedimiento administrativo, y en el procedimiento administrativo hay conflicto de intereses, hay incertidumbre jurídica, hay dos partes procedimentales concretas, incluso hay los procedimientos trilaterales en que intervienen a dos o tres partes, inclusive la misma administración pública. Entonces, quería preguntarle, ¿el procedimiento se define así solamente doctrinalmente? Porque en la práctica legal define el procedimiento también al procedimiento administrativo, como le estoy diciendo, ¿no? Entonces quería saber si el concepto que usted da del procedimiento es meramente doctrinal o pertenece también a cuestiones de derecho sustantivo. Bien, en principio, en lo que se refiere a la primera parte de la introducción de la pregunta, en lo que se refiere a las obligaciones, en el derecho romano, las obligaciones ni siquiera se heredaban, porque las obligaciones terminaban siendo perjudiciales para los herederos. Inicialmente en el derecho romano se transmitía solamente activos, no pasivos. Las obligaciones no formaban parte de la herencia. Así más o menos lo hemos expuesto de manera un poco más detallada en un artículo que publicamos en Gaceta Constitucional en julio de este año. Las obligaciones en el derecho romano tardío recién empezaron a ser transmitidas, y es por eso que nosotros tenemos en el artículo 1218 del Código Civil una regla y una excepción. El artículo 1218 del Código Civil establece lo siguiente: dice que las obligaciones por regla se transmiten por causa de muerte, por regla. Sin embargo, excepcionalmente hay obligaciones que no se transmiten, como por ejemplo las que la misma ley se encarga de precisar que son intransmisibles. En segundo lugar, aquellas de naturaleza personalísima. Y finalmente, cuando las partes pacten que no se transmitan. Entonces, la evolución de las obligaciones ha sido esta, desde su negación a ser transmitidas hasta su aceptación con esas excepciones. Al inicio de la exposición nosotros dijimos que el derecho de sucesiones está en todo el derecho, y esta es una prueba más cómo el derecho de sucesiones ha entrado en el tema de las obligaciones. En lo que se refiere a la segunda parte de la pregunta, el tema de diferenciar proceso de procedimiento no es un tema de naturaleza sustantiva, es un tema de naturaleza procesal. Los procesalistas, y no vamos a mencionar acá quienes hacen esta diferenciación, establecen que el proceso tiene por característica la existencia de una controversia. El procedimiento tiene por característica simplemente una incertidumbre. Tal es así, como usted mismo lo ha manifestado, nosotros tenemos la ley del procedimiento administrativo, no dice del proceso administrativo. El doctor Giovanni Priori, que es uno de los que intervino en la redacción de esta ley, procesalista por cierto, él cuidó bastante en colocar a esa ley no el nombre de ley del proceso, sino ley del procedimiento administrativo, porque precisamente la característica del procedimiento es que no hay controversia. Tan es así que en el procedimiento, por regla, nosotros terminamos advirtiendo que hay presencia del administrado y de la administración, ¿no? Ahora, es verdad, también esta ley del procedimiento administrativo termina regulando el procedimiento trilateral, ¿no? Y acá no me dejará mentir el doctor Víctor Anacleto, que es especialista en
en materia administrativa y por lo tanto me siento nervioso de responder esta parte de la pregunta, dada la autoridad con la que maneja este tema, pero aún así, cuando la ley me habla del procedimiento trilateral, no nos olvidemos que finalmente la controversia que se derive de ese procedimiento, cuando hay conflicto manifiesto, termina finalmente ante el Poder Judicial. Por eso no es simplemente una denominación teórica de proceso y procedimiento, sino tiene una fuerte presencia en la práctica y por lo mismo en la legislación. Doctor, quisiera abundar en esta situación del ejemplo que usted puso en la exposición, que un heredero, perdón, un difunto que deje herencia, si no tiene hijos, puede dejar a sus vecinos y no a sus hermanos. Entonces, ¿en qué quedaría la disposición del Código Civil que dice que pueden ser herederos también los hermanos, por un lado? Por otro lado, los hermanos, con ese derecho que está en el Código Civil, hacen una declaración intestada, que se llama ahora. Entonces, ¿qué pasa entonces con si el difunto regaló dejó testamento a las vecinas y no a sus hermanos? Bien. ¿Que abonde ese tema? Yo no estoy muy convencido. No, sí es necesario estar bien seguro para ver lo que hacemos en nuestras disposiciones testamentarias. A ver, lo que nosotros dijimos es lo siguiente: tenemos testamento, sucesión testada. No hay testamento, sucesión intestada. Cuando yo hago testamento y no tengo herederos legitimarios, es decir, no tengo hijos, nietos, ni bisnietos, ni tataranietos, no tengo padres, abuelos, bisabuelos, ni tatarabuelos, no tengo cónyuge, ni tampoco tengo conviviente. Cuando yo hago testamento y no tengo ninguno de estas personas, la ley me dice que yo tengo la disposición del 100% de mis bienes. ¿A favor de quién? A favor de la persona que se me antoje. Entonces, cuando yo hago testamento y no tengo herederos legitimarios, mediante legados yo dispongo del 100% de mis bienes. Y los legatarios pueden ser familiares o no pueden ser familiares. Y ahí entran las 5 vecinas que yo puse en el ejemplo. Cosa distinta es que yo fallezca sin dejar testamento. Si es que yo fallezco sin dejar testamento, entra a tallar lo que se llama la sucesión intestada. Y en la sucesión intestada ya no rige el artículo 723, 724, 725, 726 del Código Civil, sino en sucesión intestada rige el artículo 816. ¿Qué dice el artículo 816? ¿Cuáles son los órdenes sucesorios? Y me dice que hay 6 órdenes sucesorios. Primer orden sucesorio: hijos y demás descendientes. Segundo orden sucesorio: padres y demás ascendientes. Tercer orden sucesorio: cónyuge o concubino. Cuarto orden sucesorio: los hermanos. Quinto y sexto orden sucesorio: los parientes del tercer y cuarto grado de consanguinidad. En consecuencia, si es que yo fallezco sin dejar testamento, o si es que dejé testamento y fue declarado nulo, me voy a la sucesión intestada y ahí sí heredan los hermanos. Entonces, para que hereden los hermanos no tiene que haber testamento. ¿Por qué? Porque la ley me dice que yo puedo disponer del 100% de mis bienes a favor de cualquiera. Es decir, es más,
Yo no tengo herederos legitimarios, no tengo herederos forzosos y toda mi fortuna la puedo dejar a cualquier familiar o a una persona que no sea mi familiar, si hago testamento. Si no hay testamento, la cosa cambia. Ahí sí entran a tallar por su orden los familiares. Entonces, si es que yo fallezco sin dejar testamento, tendré que ver quiénes son los familiares que deben suceder. Y ahí tengo del primero al sexto orden sucesorio. Si es que no hay familiares del primero, ni del segundo, ni del tercero, entran a tallar los familiares del cuarto orden. ¿Quiénes son los familiares del cuarto orden? Los hermanos. En sucesión intestada sucederían los hermanos. Pero si hago testamento y no tengo herederos legitimarios, reitero, ahí la cosa cambia. La ley me dice, si no hay herederos legitimarios, usted puede disponer del 100% de sus bienes. ¿A favor de quién? A favor de quien usted quiera. Ahí entran a tallar sin ningún problema las vecinas. No habiendo más preguntas, invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Bien, después de haber escuchado la excelente exposición del doctor Heriberto Galvez, el Colegio de Abogados tiene a bien pues, hacer entrega de este diploma de reconocimiento como ponente de conferencia gratuita en el tema de derecho sucesorio y la jurisprudencia nacional, y lo hacemos con mucha alegría porque el doctor Galvez siempre ha mostrado predisposición de apoyar a su colegio. Doctor Galvez, reciba el nombre del colegio. Asimismo, marcando la diferencia, siempre hacemos entrega de un presente, doctor Galvez, para que siempre recuerden también a nuestro colegio. Y también quisiera un fuerte aplauso porque ha sido nombrado vocal superior. Muchísimas gracias. En enero seguimos con los bienes jurídicos, ya por Navidad estamos dejando hasta el próximo año y pedimos contar siempre con su presencia, y diplomados en el mes de febrero de Administración Pública, y no olvidar que en el mes de septiembre es el tercer Congreso Nacional de Abogados que se va a realizar en nuestra sede. Muchísimas gracias. Mañana tenemos el desayuno navideño, invitamos a todos los colegas. Muchas gracias.